Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Escuchamos. En aquel tiempo, pasado 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos los recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un fariseo real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judá a Galilea, salió a su encuentro a pedirle que fuera a sanar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver a tu casa y tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Le preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer, a 1 hora de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús y acababa de volver de Judá a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Viene este evangelio en este tiempo de Cuaresma, donde vamos caminando 40 días de la mano de Jesús, y Jesús nos habla al corazón, pues todos los días nos da una palabra a través de su evangelio. Es una feliz noticia que viene a cumplirse en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque toda palabra que sale del Señor, dice en Isaías 54, es como esta lluvia que baja a la tierra y la empapa. Y hasta que esta palabra no hace la voluntad de Dios, no vuelve al Señor sin antes cumplir su santa y gloriosa voluntad. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de nuestro Señor que nos habla a ti y a mí hoy. Hoy el Señor te dice a ti y a mí, así como le dijo a este funcionario. Dice el evangelio de hoy que este funcionario se acerca a Jesús y les dice que su hijo estaba muriendo. Y dice entonces que cuando él se acerca a Jesús, Jesús le responde. Dice: si ustedes han visto señales y prodigios. Y el funcionario le dijo: Señor, ten bondad de mí. Mi hijo está muriendo. Y entonces Jesús, al ver la humildad de este funcionario, al ver la fe que mostraba entonces Jesús en ese mismo momento, por la manifestación de fe de este funcionario, da una palabra. Y con tan solo una palabra de nuestro Señor, en ese mismo instante dice la palabra que cuando Jesús le dice a este funcionario: tu hijo está vivo, en ese mismo instante, sin ni siquiera ir a la casa del funcionario, sin ni siquiera tocarle nuestro Señor, ni siquiera el enfermo estar presente, pues el hijo no estaba ahí, estaba en su casa. Entonces, por una palabra de nuestro Señor, este hijo del funcionario queda sano y vuelve a la vida. Y es hermoso saber que una sola palabra de nuestro Señor bastará para sanarnos.
Pues también recuérdate que lo dice en Mateo capítulo 8, versículos del 5 en adelante, que es cuando el centurión le pide a Jesús que vaya y que sane a uno de sus servidores. Y le dice Jesús, yo iré a sanarlo. Pero ¿qué sucede? Que este centurión le dice, no es necesario. Dice, el centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Le dijo el centurión, ¿quién soy yo, Señor, para que tú vayas a mi casa a sanar a este sirviente mío, este servidor mío? Y dice que Jesús, al ver esta fe que proclamaba, que decía este centurión en sus palabras, al ver la fe de este centurión, entonces le dice al centurión, no es necesario que tú vayas, Señor, que entres en mi casa, porque tan solo una palabra tuya bastará para sanarlo. Y así fue, así se hizo. Y entonces dice la palabra aquí en Mateo, versículo del 9 en adelante, dice, pues yo no soy más que unos de mis capitanes y doy órdenes. Entonces Jesús quedó admirado al oír estas palabras y les digo, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Esta es la fe del centurión, esta fe que proclamamos cada vez que recibimos el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Antes de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo bastará para sanarnos, para liberarnos, para santificarnos, para integrar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, que son las dos potencias del alma, la voluntad y el pensamiento. Y al ayudarnos Jesús a integrar estas dos potencias del alma, el pensamiento y la voluntad, podemos entonces comenzar a vivir en la verdad. Y al vivir en la verdad, como decía Santa Teresa de Jesús, vivir en la verdad ante nuestro Señor Jesús, entonces esta palabra se hace carne en nosotros. Porque hoy Jesús nos dice a ti y a mí que con tan solo una palabra suya bastará para sanarnos. Pues también Jesús se admira de la fe del centurión, se admira de la fe de este funcionario que le pide que le dé vida a su hijo. Pero también recuérdate que se admira de esta mujer cananea, esta extranjera que le pide que sane a su hija, que la libere de un demonio. Y Jesús les dice que no se le puede dar la comida a los perritos. Y entonces ya le dice que tan solo con las migajas que salen de la comida de los amos, los perritos pueden comer. Y Jesús, al ver la fe de esta mujer cananea, ella a través de su humildad, de reconocerse sencilla, de reconocerse débil y de reconocer a través de la fe la grandeza de la palabra de Dios, la grandeza del Señor a quien ella le está implorando sanación, a quien ella le está implorando purificación de su corazón y su liberación. Entonces Jesús le concede, dice Jesús, por eso que tú has dicho, por la fe que ha mostrado, por la humildad con la que te ha dirigido a mí, en este mismo momento el demonio ha salido de tu hija. Así, mis hermanos, que hoy el Señor nos dice a ti y a mí a través de este evangelio, que a través de la fe podemos mover las entrañas de misericordia y de bondad de nuestro Señor. Y que al mover estas entrañas de misericordia y de bondad de nuestro Señor, entonces, ¿qué sucede? Podemos ver cómo Jesús viene a transformar nuestras vidas, a hacernos personas nuevas, nos regala un traje nuevo, nos regala una vida nueva. Y entonces en estos tiempos de desierto que es la Cuaresma, podemos entonces poder entrar en la Pascua, poder celebrar junto a nuestro Señor, que no nos quedamos en Egipto, que no nos quedamos en el país de la esclavitud, sino más bien que hemos salido hacia el país de la vida eterna, que hemos salido a través de la luz que ha llegado a nuestras vidas, que ha penetrado nuestros corazones, que ha llegado a través de nuestros oídos y se ha sembrado en nuestros corazones, que es la proclamación del Santo Evangelio. Esta palabra viene y se cumple en ti y en mí. Y esta palabra es la que nos da la fortaleza. Y les decimos entonces, como dijo el centurión,
tan solo una palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Pero también nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1421, dice, y esta es una feliz noticia, dice: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, e incluso sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una feliz noticia que nos los dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1421, pues nos dice que Jesús es el único médico y que ha dejado en su iglesia, lo ha fundado, lo que es la curación y la salvación a través de la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestra Madre Iglesia, a través de los sacramentos, recibimos la curación y la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entonces comenzar un proceso de conversión, un proceso de cambio de mentalidad y comenzar entonces a poder tener una vida según la voluntad de Dios, una vida libre, libre en la que tú y yo podamos decir que solamente queremos hacer la voluntad de aquel que ha dado la vida por ti y por mí y que nos invita a ser felices. Así que yo te invito que pase feliz el resto del día. Dios te bendiga, a ti y a los tuyos, pero recuerda ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la